Queremos que tenga los pies en el suelo y que podamos, sobre todo, seguirnos nutriendo de, por una parte, la huerta, obviamente, pero también, por otra parte, de un entorno que en nuestra zona, igual que aquí, es muy rico. Nuestra abuela usaba muchísimas hierbas que estaban en el entorno, hierbas silvestres. Nuestra madre menos, y nuestra generación conoce muchas menos y usa muchas menos, ¿no? Entonces lo que hemos querido nosotros es recuperar eso, recuperar esa tradición, volver al bosque, pero volver al bosque con un botánico que nos enseña a recuperar no solamente lo que usaba nuestra abuela, sino muchas más cosas que están ahí y que han dejado de usarse, pero que son muy útiles, y no solamente son útiles, sino que nos permiten conocer y conocer mejor nuestro entorno y tener otro input creativo. Cuantas más cosas tienes al alcance para cocinar, más creativo puede ser. Entonces, lo que hemos hecho es hacer nuestro propio mapa de nuestra zona. En Gerona, en el entorno de Gerona, hemos ido localizando todas las hierbas, flores, raíces, tallos comestibles y los hemos catalogado. Hemos determinado dónde están, en qué época del año los vamos a recolectar y hemos hecho una ficha con cada uno de ellos para saber sus peculiaridades gastronómicas. Es una ficha de cata donde tiene lugar que lo encontramos y la época del año en que encontramos cada una de sus facetas. A veces vamos a buscar la flor de un producto y a veces la semilla. La cuestión es que, claro, ese entorno muy diverso geográficamente nos da mucho recorrido y nos da muchas posibilidades de tener muy a mano productos muy diversos. Forma parte de ese entorno vegetal, al final, del que nos estamos refiriendo también en este congreso, ¿no? Esto es mundo verde, ¿no? Es ese mundo que cada vez va a tener más importancia en la cocina, el cultivado y el silvestre, porque si bien es cierto que la tendencia es ir hacia ahí, hacia ese mundo vegetal, por salud, por sostenibilidad, por mil razones. Y además, y este es un proyecto muy